El pasado sábado 7 de mayo, la agrupación de fallas de Mislata celebró el traslado de la Señera, que es uno de los actos con más tradición de la ciudad. Como todos los años, el emblema de todos los valencianos cambió de protector. En este ejercicio, la falla Creu de Mislata será la encargada de custodiar la Señera, recibida de manos de la falla Salvador Giner Gregorio Gea. Bueno, hoy hemos hecho el traslado de la Señera desde la falla Salvador Giner hasta el casal de la falla Creu de Mislata. Hoy es el primer acto que hace la agrupación en este ejercicio. De hecho, aún estamos formando la directiva, no tenemos directiva aún. Sí que tenemos ya un grupo de trabajo y bueno, vamos a empezar ya la semana que viene con reuniones y a conformar ya la directiva. En el primer acto de la agrupación de este nuevo ejercicio ya se han podido ver algunas caras nuevas entre presidentes y falleras mayores, empezando por el presidente de la agrupación. El acto se retrasó unos minutos por el riesgo de lluvias que ocasionó que tuviera que celebrarse a cubierto finalmente, y no en la calle como estaba previsto. Bueno, hoy sí que se ha visto alguna cara nueva en cuanto a falleras mayores, los presidentes sí, tenemos presidente nuevo en Felipe Iber, tenemos 4 presidentes en el KIN, Padre Santoja tenemos también presidente nuevo y en Eduardo Marquina tenemos un grupo de 3 presidentes. Luego falleras mayores, hoy ha venido por primera vez la fallera mayor de la Liana para el ejercicio, para las fallas del 2017, y también he visto a la fallera mayor de Antonio Molle, que también ha venido también del ejercicio 2017, que además es la mujer del tesorero de la agrupación. Estuvo presente durante el traslado el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, el concejal de fiestas, Toni Arenas, y algunos miembros de la corporación municipal. Bueno, en el traslado se ha empezado un poquito más tarde. Hay que tener en cuenta que bueno, la gente ha ido acudiendo a Salvador Giner. Ha venido muchísima gente, de hecho este acto estaba previsto para hacerlo en la calle y al final no lo hemos hecho en la calle porque bueno, podía haber lluvia y hemos decidido hacerlo dentro, pero aún con el aire acondicionado aquí hemos tenido más de 200 personas y casi se nos ha quedado pequeño. De todas formas, esto es un acto emotivo, tenemos la señera que todos los años duerme durante un ejercicio en un casal distinto y bueno, este año le ha tocado a la Falla Cruz, que además es mi comisión. Ya en el casal de la falla Creu de Mislata, todos los falleros y falleras se tomaron un vino de honor y la falla preparó una merienda. En este lugar se cobijará la señera durante este año fallero.